Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a trabajar sobre los niveles de organización de la materia. Al principio no existía nada y después el Big Bang. Fue el momento en que se formó toda la materia que hoy existe. Parte de esa materia se agrupó para formar las estrellas. Son grandes masas de gas incandescentes a muy alta temperatura donde ocurren reacciones nucleares que transforman elementos químicos en otros. Algunas de ellas explotan formando supernovas. Y cuando eso sucede, esos elementos químicos terminan desparramados por el espacio y a veces pueden reagruparse para formar planetas, como por ejemplo el planeta Tierra en el cual vivimos. Pero, ¿qué es lo que hace tan diferente a este planeta de los otros planetas que constituyen nuestro sistema solar? Lo que sucede es que en nuestro planeta la materia se integra de tal manera que permite la existencia de la vida. Para analizar un poquito esto, vamos a recordar cómo está constituida la materia. Todo lo que conocemos está constituido por partículas diminutas llamadas átomos. Los átomos son la mínima unidad de materia que conserva las características de cada elemento. Por ejemplo, existen átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, de carbono, de oro, de hierro, de azufre y muchos otros más. Estos átomos están formados por partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y los electrones. Consideramos que todo aquello que esté constituido por átomos individuales pertenece al nivel atómico. Por lo tanto, acá ya estamos hablando de un primer nivel de organización de la materia, el nivel atómico. Algunos autores sostienen que hay un nivel inferior, que es el nivel de las partículas subatómicas. Por ejemplo, si yo pudiera tomar una pepita de oro y separar de ella todos los elementos y sustancias que no sean oro, dejando solamente los átomos de oro, podría decir que esa pepita de oro pertenece a un nivel atómico, porque solamente encontramos átomos individuales de oro. El símbolo químico del oro es A mayúscula U minúscula. Los átomos se pueden unir entre sí para formar moléculas. Las moléculas pueden tener átomos iguales o los átomos que la constituyen pueden ser diferentes. Pueden ser muy simples como la molécula de agua o muy complejas como la molécula de ADN. Entonces, cuando estamos hablando de agua, por ejemplo, de una masa de agua, nosotros sabemos que el agua está compuesta por dos elementos químicos unidos entre sí, el hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, una determinada cantidad de agua pertenece al nivel molecular, porque su estructura microscópica está formada por moléculas. En la imagen de la pantalla podemos ver cómo se puede representar una molécula de agua. Vemos que tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, lo que significa H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. También tenemos una molécula de oxígeno atmosférico, el oxígeno, los átomos de oxígeno como ya habíamos nombrado en el nivel anterior, pueden unirse entre sí para formar una molécula que tiene dos átomos iguales, es el oxígeno que nosotros respiramos. Y también tenemos una molécula muy compleja como el ADN, que está presente en los seres vivos. Estas moléculas complejas, como por ejemplo proteínas, hidratos de carbono, lípidos, se unen entre sí para poder constituir estructuras mucho más complejas que forman parte de las células. Por eso algunos autores, entre el nivel molecular y el nivel celular, incorporan el nivel de las organelas u organoides. Debemos considerar a la célula como la unidad estructural funcional y de origen de todos los seres vivos o como la mínima porción viva de materia.
Existen dos grandes grupos de células. Por un lado tenemos las células procariota y por otro lado tenemos las células eucariotas. Las eucariotas poseen una complejidad mucho mayor y además su ADN se encuentra envuelto, es decir, constituyendo un verdadero núcleo. En cambio, en la célula procariota, el ADN se encuentra en el citoplasma en una región denominada nucleoide que no posee envoltura nuclear. El siguiente nivel es el nivel tisular o de los tejidos. Las células eucariotas de muchos organismos pluricelulares se agrupan para formar tejidos. En la imagen podemos ver los 4 tipos de tejidos principales de los animales vertebrados. Existen diferentes tejidos que se integran entre sí para formar órganos. Como vemos en la imagen, el corazón es un órgano que si nosotros lo analizamos microscópicamente podemos encontrar que presenta diversas capas la pared del corazón. Cada una de esas capas son diferentes tejidos. Ejemplos de órganos en los animales son el cerebro, el hígado o huesos como el fémur. Ejemplos de órganos en las plantas tenemos las hojas, las flores o las raíces. En el siguiente nivel, los órganos se agrupan para formar sistemas con un fin en común, como ser el caso del sistema respiratorio, el sistema digestivo o del sistema esquelético. El siguiente nivel de organización es el de los organismos. Consideramos organismos a todo aquel ser vivo que es independiente en relación a otros organismos de su misma especie. Por ejemplo, vertebrados, invertebrados, plantas, los seres humanos e incluso a los microorganismos. Pero ¿qué pasa cuando los seres vivos de una misma especie conviven en un lugar e interactúan entre sí? En ese caso tenemos que hablar de una población, en las cuales se da relaciones como la competencia o la cooperación. Como ejemplo, podemos citar a una colonia de bacterias, a un cardumen de peces, valga la redundancia, y a una bandada, por ejemplo, de palomas. Pero en un hábitat nunca vamos a encontrar solamente una población. Vamos a encontrar un conjunto de poblaciones, y ahí podemos hablar del siguiente nivel de organización, que es el de las comunidades. Las diferentes poblaciones que comparten un hábitat constituyen una comunidad. Entre las diferentes poblaciones ocurren relaciones, por ejemplo, predación, competencia, mutualismo, inquilinismo y comensalismo. Como ejemplo podemos citar el plancton. El plancton es una comunidad formada por diferentes especies que viven en el agua. Pero es impensable pensar en una comunidad que no interactúa con su medio ambiente. Entonces ahí entramos en el nivel de los ecosistemas. El ecosistema se forma por la comunidad que lo habita más el biotopo, que es el hábitat. Podemos llamar biocenosis también a la comunidad. Incluye factores bióticos y abióticos que coexisten en ese lugar. Como ejemplo, podemos citar una laguna o un tronco en descomposición. El conjunto de ecosistemas de una zona biogeográfica constituyen un bioma. Cada bioma se caracteriza por poseer una flora, una fauna y un clima determinado. Por lo tanto, el desierto, la tundra y la selva tropical pertenecen al nivel de los biomas. Y llegamos al nivel más complejo de todos, que es la biosfera o biosfera. Vamos a considerar biosfera al ecosistema global de nuestro planeta, donde incluimos a todos los seres vivos del planeta, las relaciones que ocurren entre ellos y con el ambiente. Algunos autores le llaman biosfera a la región del planeta donde se desarrolla la vida. La imagen es solo ilustrativa, ningún árbol llega tan alto, aviso. Bueno, para repasar, el primer nivel es el subatómico. Las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, se asocian para formar a los átomos, los que a su vez se unen para formar moléculas, los que a su vez forman a las organelas de la célula,
las que a su vez forman a las células. Las células se agrupan para formar tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman los diferentes sistemas de órganos, y estos constituyen a los organismos. Los organismos de la misma especie forman las poblaciones, que a su vez se relacionan con otras poblaciones para formar una comunidad, las cuales se integran con el medio ambiente, con los factores abióticos, para formar ecosistemas. Los ecosistemas de una región biogeográfica forman los biomas y los biomas forman la biosfera. Es decir, todos los biomas del mundo constituyen la biosfera. Es muy importante aclarar que si bien cada nivel de organización engloba los anteriores, cada uno posee propiedades que no se pueden determinar por la suma de las propiedades de los anteriores. Por ejemplo, en el nivel de las poblaciones, yo tengo relaciones de tipo intraespecíficas, como por ejemplo la cooperación y la competencia. Pero en el nivel de las comunidades yo tengo otras relaciones, por ejemplo la predación, el comensalismo, el inquilinismo, etc. Yo voy a agrupar a los niveles de organización en tres. Por un lado, los niveles químicos, desde el subatómico al molecular. Por otro lado, tengo los niveles biológicos, considerados desde las organelas hasta los organismos. Y por último, los niveles ecológicos, desde las poblaciones hacia la biosfera. Bueno, personas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que hayan aprendido, que les haya servido. Y como siempre les digo, hagan su tarea. Chau, chau.